Y este mapa que estamos observando es la carta de peligrosidad, amenaza de inundación, erosión y anegamiento para acciones de prevención en Córdoba capital. Fue realizado en 2002 y actualizado en 2015 por un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que advertían lo que podía pasar en la ciudad y justamente poco parece que se ha hecho para tratar de evitar lo que está pasando. Bueno, y con ellos vamos a hablar Rubén Menso y Francisco Quintana Salvat. Muchas gracias por estar acá. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ha cambiado desde el momento en que llevaron adelante esta investigación y este informe hasta ahora? Cambiar ha cambiado un poco, vamos a ser honestos. Se ha hecho obra, pero no la suficiente. Es decir, los periodos de recurrencia que tienen nuestras obras hidráulicas son muy bajos, lo cual significa que ante precipitaciones pluviales como la que nos ha afectado este martes, hacen que toda la red de escurrimiento de la ciudad se vea colapsada y los barrios que más sufren son aquellos que están en partes deprimidas del ejido urbano. No nos olvidemos que el ejido urbano está en una zona de transición entre el piedemonte oriental de la Sierra Chica y la llanura pampeana. Es decir, que si lo vemos en un perfil transversal, estamos en una especie de pozo, que nosotros le llamamos así vulgarmente, cruzado por una zanja de oeste a este, que es el río Suquía o río Primero, para los que somos más. Cuando hacen este estudio en 2002, hay una suerte de advertencia de que el río Suquía todavía no había mostrado el potencial que tiene, no sé si decir de daño, pero de crecer y de afectar a la ciudad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque haciendo un poco de historia, y no quiero ser muy largo en esto, voy a ser muy breve, hasta el año 1901, el río Suquía, a mí me sale primero que soy viejo, el río Suquía pasaba por lo que hoy es la intersección de Colón y General Paz, para que tengan una idea. Claro. Y el cuerpo de ingenieros del ejército lo llevó a la actual posición como lo estamos viendo hoy en día, el ciudadano común. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una inundación extraordinaria? Es decir, que el río Suquía viniera con un caudal muy elevado, producto de precipitaciones pluviales que se generan aguas abajo del dique. El problema no es arriba del dique, es aguas abajo del dique, donde hay toda una serie de arroyos, quebradas de distinto orden, con cuencas hídricas de gran desarrollo areal, que llevan caudales muy importantes. Y entonces, si uno hace una medida de caudal, por ejemplo, como la que hicimos nosotros por allá por el año 2000, donde fue una de las grandes inundaciones que hubo allá en Calera, donde cayeron algo así como cerca de una lluvia parecida a esta, pero en Calera en un lapso inferior a las 2 horas, de 140 a 142 milímetros, realmente pasaban por el puente del Trabajo, eso lo pudimos calcular bien, 702 metros cúbicos segundo. Claro. Cuando el módulo del río Primero en estiaje son 9 metros cúbicos segundo. A eso súmele que, para que no tenga problema Carlos Paz, tenemos el embudo que a determinada cota comienza a evacuar y tiene una evacuación máxima de 283 metros cúbicos segundo, más las 2 válvulas de chorro hueco abiertas al máximo, las famosas colas de novia, que dan 100 metros cúbicos más por segundo, más la planta de PEC que tira 20 metros cúbicos por segundo, tenemos la friolera ya, solamente con eso, 402 metros cúbicos segundo. Sí, bueno, hasta ahora el Suquía se ha comportado de manera generosa y solidaria con todos nosotros, ¿no? Ha sido muy generoso hasta ahora. Sí, muy generoso. Pero digo, Rubén, ¿qué se puede hacer para evitar un problema como el que acaba de contar? Si hay una lluvia fuerte, hoy le estamos diciendo 120 milímetros. No, fueron más. Fueron más, me parece que más. Sí. En la parte norte, 140. Sí, yo creo que lo que hay que analizar es que acá nosotros estamos hablando de amenaza. Y todo, digamos, el común denominador de la sociedad habla del río Suquía. Pero tenemos el arroyo de la Cañada también. Ajá. Y tenemos las cuencas que drenan desde Río Ceballos al norte, ingresan al norte de la ciudad, que también veíamos recién en el Google que estaba señalizada una zona inundable. Sí. De tal manera que esas cuencas
que tienen un desarrollo de escurrimiento, es decir, movimiento del agua en forma mantiforme, ingresan a la ciudad y es el problema que tenemos en Rafael Núñez, el problema que tenemos en Alta Córdoba, Los Talleres, y por el lado sur es el problema que tenemos en Villa Libertadores, que ingresa desde los cerrillos de Malagueño, ingresa todo un manto de agua. Entonces la cañada, ¿qué sucede si tenemos este tipo de precipitaciones y el río viene crecido? ¿Para dónde escurre la cañada? Rebalsa. E indudablemente la amenaza sobre la ciudad es mayor, porque no tiene escapatoria el agua que se está produciendo desde el suroeste hacia el río Suquía. Es decir, cuencas laterales muchas veces no se tienen en cuenta, pero no nos olvidemos que la mancha urbana ha crecido enormemente hacia el suroeste y hacia el noroeste. Entonces, ¿qué sucede? Que antes esa tierra era un terreno natural, cubierto de naturaleza. Hoy en día está urbanizado, por lo tanto, se impermeabiliza la zona. Claro, entonces el escurrimiento es mayor. Claro, y sigue creciendo. Pasan los años, sigue creciendo la ciudad y harían falta medidas más de fondo justamente para evitar cosas como la que estamos padeciendo. Bueno, habría mucho para hablar de todo esto. Han pasado 23 años desde que hicieron la advertencia aproximadamente y se podría haber hecho mucho más seguramente. Le queremos agradecer este rato. No, por favor, los agradecemos somos nosotros porque esto tienen que seguir tomando medidas, actualizar el trabajo para evitar desastres. Seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes.